diferencia del lemnisco medial con el espinotalámico? A ver, Fernando, o te acabas de unir. Me acabo de unir, doctor. Dale, respóndeme de todos modos, pues. ¿Cuál es la diferencia entre el lemnisco medial y el espinotalámico? Si no, Jocelyn o Ángel. Sí, bueno, yo iba a responder sobre el espinotalámico que envía la información superficial con las fibras amilénicas y el lemnisco medial se encarga de llevar la información a los núcleos del Gracilis y cuneatus o de Gold y Burdach hacia la corteza y va a ser profunda, que es con las fibras altamente mielínicas. ¿Qué diferencia hay entre el trayecto de ellos? Que los que son profundos, Gold y Burdach, son los que se cursan a nivel del núcleo y los otros a nivel de la médula en núcleo arciforme. Núcleo arciforme, no, estructura arciforme. En la estructura arciforme, perdón. O en el segmento arciforme. ¿Y las otras en qué parte del núcleo? ¿Dónde está ese núcleo de Golgi? En el bulbo. Así mismo es, Jocelyn, ¿verdad? Correcto. Cuento que este es interactivo, así que te anotas un punto para tu parcial, Jocelyn. A ver, Ángel, ¿qué me quieres añadir? Quería decir que, bueno, que en la parte del lemnisco medial, pasa por lo que serían los núcleos cuneatus y gracilis y ascendería ipsilateralmente a como inició la información. Entonces, vendría a cruzar en lo que sería el bulbo, principalmente. ¿En qué parte del bulbo? En las partes donde se encuentran las fibras arqueadas. No. No, las fibras arqueadas es para la sensibilidad superficial, como decía Jocelyn. ¿En qué parte vulvar están los núcleos de Gold y de Burdach? A ver, Ángel. Ángel. Cerca de las pirámides. Ajá. No. De las olivas. Tampoco. ¿Ves? Lo importante es que las pirámides son anteriores. Los núcleos de Gold Son posteriores, cerca del Obex, si no me equivoco. totalmente posterior, casi pegado al cuarto ventrículo, ¿ok? Y son áreas más mielínicas, las regiones posteriores. Las regiones anteriores, que son más amielínicas, están más bien las pirámides pulvares y todo lo demás, ¿ok? Pues los núcleos de Gold y de Burdach son núcleos posteriores. Muy bien. ¿Los haces espinotalámicos son laterales, son mediales o son posteriores o anteriores? Los espinotalámicos son laterales. Ajá, correctamente. Así mismo es. Bueno, Ángel, también te anotas un punto para tu parcial. Carlos, tienes que ir anotándome los puntos que les doy a los chicos para sus parciales. ¿Me escuchaste, Okay. Carlos? Sí. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar la diferencia que hay entre la parte sensitiva y la parte sensorial, como les decía la clase previa. No es lo mismo hablar de información sensitiva a información sensorial. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok?
¿Estamos compartiendo pantalla ahorita? Sí. Ok, listo. Bueno, entonces, vamos a empezarlo con lo que es el octavo par craneal, que lleva información acústica e información vestibular. ¿Ok? La información vestibular es la que nos permite tener, junto con el sistema cerebeloso, el sistema propioceptivo, el sistema medular y el sistema visual, el equilibrio. ¿Ok? Cualquiera de estas cosas que se alteren, ya sea el vestibular, el medular, el cerebeloso o el visual, nos va a generar una alteración del equilibrio o de la marcha. Muy bien. O lo que se conoce como una ataxia. Va a depender si esa ataxia va a ser aguda, subaguda o crónica, pero el fundamento se basa en todas las estructuras que controlan el equilibrio. Dentro de ellas, una de las más principales es la vía vestibular. ¿Dónde empieza la vía vestibular? Bueno, primero tenemos que saber dónde están esas estructuras que tienen el potencial de tener un gradiente de movimiento con la movilidad cefálica o el giro cefálico. Esas estructuras están en los canales semicirculares. ¿Ok? Partiendo de allí es donde empezamos nosotros a tener la información de esos receptores que se llaman receptores maculares. Muy bien. En esos receptores maculares hay estructuras rellenas de calcio, conocidas como otolitos. ¿Qué van a hacer esos otolitos o esas otoconias? Esas otoconias tienen un peso molecular muy pequeño que ellas permiten tener como una recirculación dentro de ese espacio perilinfático o endolinfático. Eso es un líquido interno que hay allí donde están metidas las otoconias. Dependiendo de cómo se hace el movimiento cefálico, ellas se van a mover y van a estimular un gradiente a través del movimiento endolinfático, a través de estas células pilosas. Muy bien. Cuando esas células pilosas se estimulan por el movimiento, empieza un gradiente de entrada de sodio, de potasio, como ustedes ven, los ven ahí. Eso es la endolinfa. ¿De dónde empezamos? Empezamos con un movimiento endolinfático mediado por otoconias que inducen a través de esas regiones ciliadas, muy bien, la entrada de sodio, de potasio, perdón. Esas vellosidades son parte de las células ciliadas. Las células ciliadas son de dos tipos, las conocidas como CA1 y CA2. Muy bien. Cada una va a tener una información, ya sea aferente o ya sea eferente. Una para enviar la información u otra para estabilizar la información. Muy bien. Asimismo, una vez que entra el potasio a nuestra célula, la entrada de calcio es la que va a liberar el neurotransmisor que está dentro de esa célula especializada. Es una de las células especializadas que más tienen ese potencial de liberar neurotransmisor. Muy bien. Entonces, esas células van a liberar glutamato. Muy bien, una vez que entre calcio a ellas. Y van a llevar la información a través de un sistema, como ustedes ven aquí. Este sistema es un sistema de aferencia. Van a llevar información de aferencia. Muy bien. Cuando ellas envían la información de aferencia, una vez
que se libera calcio, una vez que llega el neurotransmisor, como ustedes perfectamente lo pueden ver aquí, aquí ven cómo aquí está la célula, aquí como ven cómo entra el calcio a esta región, que es la región que empieza a tener particularidad desde el punto de vista de la neurología. Todo este revestimiento de la célula ciliada es donde empieza realmente la estructura axónica como tal. Acá no, acá está la célula ciliada. La célula ciliada es simplemente una célula especializada. Una célula especializada. Muy bien. ¿Ok? Una vez que se envía ese gradiente, entonces esta estructura axonal es la que va a enviar la información para llevarla a la primera real neurona, que es la célula vestibular como tal. ¿Ok? Esa célula vestibular o ese conglomerado de células ganglionares es lo que va a formar el ganglio de Scarpa. ¿Qué es lo que podemos decir que es el ganglio de Scarpa? El ganglio de Scarpa es la primera neurona especializada. La primera neurona especializada. Muy bien. ¿Ven? Esa neurona especializada, ¿qué le va a llegar? ¿Le va a llevar glutamato o le va a llegar acetilcolina? No sé, ahí tenemos que ver entonces cuál es la relación entre la acetilcolina y la relación entre el glutamato. Pero para eso ustedes tienen que analizar bien este dibujo que está aquí. Si ustedes analizan bien este dibujo que está aquí, aquí ¿qué tenemos? Tenemos la información de aferencia, la que va a llevar información al cerebro. Esta información se da a través de entrada de sodio y de entrada de calcio a la estructura axónica. La célula ciliada le entra potasio. A la estructura axónica le entra calcio y le entra sodio. Muy bien. ¿Estamos entendiendo? Vamos paso a paso. ¿Sí? Ahora, aquí nos quedamos. Esta es la forma aferente. Ahora viene la forma eferente. La forma eferente o la vía eferente es la que va a controlar esa respuesta de la célula ciliada. Es la que me va a decir, hey, aguántate porque si no te vas a marear mucho. ¿Ven? Entonces, acá hacemos lo contrario. Esta célula, esta estructura eferente es la que va a llevar la información a la célula ciliada. Si ustedes ven esto que está aquí, en este color medio anaranjuzco, ¿qué es esto que está aquí? Muy bien. Luego viene un espacio, que es este espacio que está acá, y luego viene la propia célula ciliada. Aquí es todo lo contrario. Aquí la célula, aquí esta vía eferente le va a meter calcio a la célula ciliada. Pero hay algo más que le va a meter a esa célula ciliada. Le va a meter acetilcolina, como ustedes ven aquí. Esto que está acá es la diferencia de la vía eferente. La vía eferente tiene una respuesta acetilcolinérgica. La vía aferente es una vía estimuladora mediada por receptores AMPA y NMDA, como ustedes ven aquí. ¿Qué es lo que mete el receptor AMPA? Sodio. ¿Qué es lo que mete el receptor NMDA? Mete calcio. Muy bien. Y acá su propio receptor de acetilcolina, que también lo que mete es calcio, pero mete
calcio al espacio de la célula ciliada. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo estimulo esta neurona? Lo mismo que ustedes ya saben, cómo se hace el potencial de acción a través de esa entrada de sodio, a través de una vía aferente. Muy bien. ¿Entendimos claro? Ahora vamos al resumen de esta vía eferente. A ver, Suyud, repíteme lo que acabo de decir rapidillo. ¿Cuáles son las dos vías? Primero, ¿cuál es la célula? La célula especializada de la vía vestibular. ¿Aló? El ganglio de Scarpa. No, la célula especializada, no la neurona. La célula especializada. Son dos cosas distintas. La neurona es la neurona. ¿Ok? ¿Cuál es la célula especializada? La ciliada. La célula ciliada. ¿Ok? Esa célula ciliada, ¿a quién responde? El gradiente de potasio. A un gradiente de potasio. ¿Modulado por quién? Por la otoconia. Por las otoconias. Una vez que entra ese gradiente de potasio, ¿qué hace esa célula ciliada? ¿Estimula qué cosa? La entrada de calcio. Estimula la membrana que reviste la célula ciliada. Esa membrana tiene receptores no solamente de calcio, sino también de sodio. ¿Ok? O sea que tiene receptores AMPA y receptores NMDA. Correcto. Allí entra entonces el calcio y el sodio y allí ya sí está ese inicio de esa estructura que se va a transformar en un axón aferente. Muy bien. Ya empezó un gradiente, pero no es el gradiente de despolarización como el que ustedes ya aprendieron a nivel de corteza. Es un gradiente electroquímico nada más. Estamos captando, no es la despolarización de la neurona ahí arriba, como la que aprendimos de la vía corticoespinal. Es un gradiente electroquímico nada más. ¿Ok? De positrones. ¿Ok? O electrones, como quieran llamarles. Entonces, allí sí viene la primera neurona, la que se va a estimular. ¿Y cuál es la primera neurona? Entonces, ahí está el ganglio de Scarpa. Todo ese conglomerado de neuronas, ese ganglio de Scarpa, y de allí emerge el verdadero axón. El verdadero axón. Muy bien. ¿Cuál es el verdadero axón? El nervio vestibular. ¿Qué podemos entonces decir? Que el verdadero axón del nervio vestibular no es esto que está aquí. Esta es una estructura especializada que está enviando información. El verdadero axón está aquí. ¿Ok? Esto que está aquí, yo puedo decir que es el verdadero axón. Aquí está mi célula ganglionar, como ustedes ven aquí. Esto que nace acá es mi verdadero nervio vestibular, con su respectivo ganglio, su ganglio vestibular o ganglio de Scarpa. Pero yo también necesito tener un frenado de esa célula, porque si esa célula no se frena, yo voy a estar totalmente mareado. Si ustedes se montan a la montaña rusa y estimularon esa endolinfa por todos esos canales semicirculares cuando se suben al martillo y al kamikaze, si solamente llevan esa vía aferente van a bajarse y van a quedar borrachos todo el tiempo. Tiene que venir
una vía eferente que module esa respuesta de esa célula ciliada, mediada a través de ¿qué? A través de la acetilcolina. ¿Ok? Ya entendimos toda la estructura periférica. Esta es una estructura totalmente periférica. De tal manera que cualquiera de estas estructuras que se afecten me va a dar un vértigo periférico. ¿Ven? Un vértigo periférico, y el vértigo periférico se caracteriza por lo que ustedes van a ver el próximo semestre, por no solamente la sensación de mareo, sino también tiene que tener un nistagmus. Si yo no tengo nistagmus, yo no tengo un vértigo real. Y ahora vamos a entender por qué pasa esto. Perdón, ¿eh? Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos por esto que está aquí. Este es mi canal semicircular. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro canal semicircular. Ese canal semicircular, ya sabemos que aquí están esas células especializadas. Ya sabemos que esas células especializadas le entró potasio, luego mandaron calcio y sodio a través de receptores activados NMDA y AMPA y llevaron este estímulo a este gran ganglio, que es el ganglio de Scarpa. Y de allí envía su verdadero axón. Este verdadero axón va a ir a un complejo nuclear que está en el bulbo. ¿Cuál es ese complejo nuclear? El complejo vestibular. Pero de manera particular al núcleo vestibular más importante, que sea el núcleo vestibular posterolateral o posterior, conocido como el núcleo de Deiters. Muy bien. Ese núcleo de Deiter tiene también ahora otra particularidad, una particularidad que es un núcleo que se decusa. Se decusa. ¿Para qué se va a decusar? Para llevar información a el núcleo del abducen o al núcleo del sexto par craneal. ¿Ok? Al núcleo del sexto par craneal. Ese núcleo del sexto par craneal va a llevar su información de una manera adecuada a su recto lateral. Pero como ya nosotros dijimos previamente que el núcleo del tercer par craneal, también del sexto par craneal, perdón, tiene unas interneuronas mediales que es la que van a llevar información contralateral, van a ascender por el fascículo longitudinal medial y van a llegar al subnúcleo del recto interno o del tercer par craneal para el recto interno, para el recto interno. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un vértigo que está o una alteración vestibular? Ya sea que me esté generando la alteración en el lado derecho, en el propio canal, en la célula ciliada o en el propio nervio vestibular o en el núcleo vestibular o en el ganglio de Scarpa. Yo voy a sobreestimular, ¿qué cosa? Voy a sobreestimular el recto lateral contralateral. Contralateral. ¿Y qué entonces yo voy a generar? Yo voy a generar un movimiento de lateralidad constante hacia ese segmento contralateral. O sea, yo estoy estimulando un sexto par constante, pa, pa, pa. Y eso es lo que me va a generar a mí un nistagmus contralateral a la zona afectada. Muy bien. Pero ¿cómo yo voy a evocar esa respuesta? La voy a evocar contrariamente hacia donde la cabeza me va a girar. Muy bien.
¿Qué significa eso? Si yo tengo afectado mi canal semicircular derecho, para que yo lo sobreestimule, yo tengo que girar mi cabeza hacia el lado izquierdo. Muy bien. Entonces, de esa manera es como yo la sobreestimulo y yo voy a generar, si hay un daño, un exceso de información de otoconias. Pero si nosotros no estamos enfermos, yo puedo mover mi cabeza para un lado y para el otro lado perfectamente, no hay ningún problema. ¿Y por qué no hay ningún problema? Porque tengo una vía inhibitoria que me va a llevar la información contraria. Tengo una vía eferente que me la va a neutralizar. Si no, ustedes cada vez que se copian quedarían totalmente como estamos, volteando la cabeza para un lado. Gracias a que ustedes tienen una vía eferente, es que se pueden copiar. Porque si no tuviesen esta vía que está aquí, esta diferencia, ustedes voltean la cabeza y ahí mismo quedan mareados. ¿Estamos captando? Entonces, esto que está aquí es lo que le permite a ustedes copiarse. O es lo que permite a ustedes que vean a la persona de al lado simpática, o el pecho de la chica, o al pecho de la chica, al muchacho, como quieran, ¿verdad? Y que no se mareen, porque hay un equilibrio aferente, eferente. ¿Y de dónde viene esta vía eferente? Esa vía eferente viene desde qué ganglio o desde qué estructura. Si viene una información eferente, ¿quién es el que le envía acetilcolina a esa vía eferente? A ver, ¿quién me dice? Un punto extra. Porque tenemos que entender, si no, no seguimos. A ver, Faid. Faid no ha estado. O se fue de parranda. ¿Puedes repetirme la pregunta, doctor? ¿De dónde viene esa información eferente que va hacia la célula ciliada? ¿De dónde viene? ¿Será el ganglio de escarpa, doctor? No, Faid, no estás entendiendo entonces la vía. ¿Quién más me dice? A ver, Ángel, pero el otro Ángel, el Espinosa. Son dos Ángeles, ¿no? Lleno de ángeles el salón de ustedes. ¿No será el nervio vestibular? Correctamente, así mismo es. El nervio vestibular. Un nervio te va a mandar información, Ángel. Correctamente no. Digo, no será el ganglio vestibular. El ganglio vestibular. Pero estamos hablando de que es la vía eferente, la que viene de un lugar hacia el oído. ¿De dónde viene esa vía eferente? A ver, ¿quién me alzó la mano ahorita rapidito y se fue? No, fui yo. Del núcleo del vestíbulo, pues del par craneal. Ok, correcto. Ahora sí. Viene del núcleo vestibular de Leiters. El núcleo vestibular de Leiter es el que se despolariza y envía acetilcolina. ¿Ok? Y libera la acetilcolina para que la acetilcolina module la respuesta de la célula ciliada. ¿Ok? Porque la acetilcolina funciona como un mecanismo de inhibición. Si tú no mandas acetilcolina, esa célula ciliada, ¿qué estaría haciendo constantemente entonces?
¿Puedo repetir que no escuché bien? Si tú no le enviaras acetilcolina desde el ganglio, desde el núcleo vestibular, ¿qué le estaría pasando entonces a la célula ciliada? Estaría hiperexcitada. Entonces, como usted dice, Ok, hiperexcitada no, porque hiperexcitado es un concepto de despolarización de una neurona. Estaría constantemente enviando señales, pues a cualquier movimiento correctamente de la señales. cabeza que se mueve la endolinfa. No. No. La endolinfa ya está fuera, ya la misma célula como tal. La misma célula estaría mandando información para que haya estimulación de receptores AMPA y NMDA. ¿Ok? Estaría totalmente, constantemente enviando información para la respuesta aferente. ¿Ok? ¿Entendimos? ¿Clarito? Ok, que al inicio de la clase no estaba porque como no tenía luz. Ok, vamos a explicártelo, Ángel. Por favor. ¿Qué dijimos inicialmente? Primero hay una entrada de calcio para terminar, de potasio, perdón, otra vez, disculpen. Cuando se estimulan estas otoconias, entra potasio, ¿verdad? Cuando ese potasio entra, se activa una liberación de calcio. Esa liberación de calcio va a estimular, ¿ok? Receptores. Como ven aquí, estos rojitos son NMDA y estos que están acá son AMPA. Muy bien. Entra calcio, entra sodio y va el estímulo de aferencia a la primera neurona, que es el ganglio vestibular de Scarpa. Este conglomerado de neuronas. Pero si esto totalmente está siempre metiendo y metiendo calcio y sodio, yo estaría loco todo el tiempo de vértigo. Yo tengo que tener una vía contraria de regreso que module esta respuesta y le diga, métete calcio, porque ya saliste demasiado calcio. Entonces yo tengo que meter ese calcio que salió. ¿Ok? Para poder meterlo, yo tengo que estimular receptores de acetilcolina para meter ese calcio a mi célula ciliada. ¿Verdad? Porque si no, tengo extremadamente calcio en esta estructura axonal que está aquí. Yo tengo que equilibrar esa respuesta de salida de calcio y entrada de calcio a mi célula ciliada. A mi célula ciliada. ¿Todo entendido, clarito? Doctor, entonces esa vía eferente es más como inhibitoria o se podría decir que de control. Claro, papá, así mismo. Claro. Ya. No, así de sencillo. Es una vía inhibitoria de control, claro. Porque vas a meterle al calcio, es a la, le vas a dar la reserva del calcio a la célula ciliada. Muy bien, porque si no queda demasiado calcio en este espacio que está aquí. Muy bien, si queda demasiado espacio de calcio en esto que está aquí, ¿dónde se va a meter? Se va a meter a este espacio que es la vía aferente. Yo no puedo, yo tengo que estimular algún receptor para volvérselo a meter, porque si no va a estar saliendo y estimulando la vía de aferencia, que es la que va hacia él. Primero, hacia el mismo núcleo, hacia la misma neurona, que es la neurona de donde está el conglomerado que se llama ganglio de Scarpa. ¿Qué es el ganglio de Scarpa? Son el conglomerado de las primeras neuronas especializadas vestibulares. Esto que está aquí es una verdadera neurona especializada. Estas simplemente son células especializadas. Son diferentes. ¿Ok?
Entonces, esto, recordar, el ganglio, una vez que llega al bulbo, el núcleo vestibular va a llevar información contralateral a las respuestas al sexto par craneal para modular todo lo que es la respuesta del movimiento ocular. Esta vía es una vía totalmente involuntaria. ¿Ok? La vía totalmente voluntaria, la que viene de la corteza, es la que le va a permitir a usted poder mover los ojos de un lado para otro voluntariamente. Esa es la que aprendimos en la clase previa. La vía cerebelosa es otra vía que estimula la formación reticular parapontina mediana. Y las vías vestibulares son vías que envían información también al fascículo, medulares, al fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial es un fascículo que permite el ascenso de información medular. De allí que un trastorno medular, un trastorno vestibular, un trastorno cerebeloso, un trastorno visual, me va a generar desequilibrio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, terminamos con la vía vestibular. Es una de las más sencillas. O sea, terminó allí. La función del nervio vestibular, ¿cuál es? Modular la respuesta del sexto par craneal. Pare de contar. ¿Y del sexto par craneal cuál? Contralateral. Muy bien. Ahora, en ese mismo espacio ya viene el sistema de la vía auditiva, pero en el segmento de la cóclea, que es un segmento más organizado. Y la cóclea tiene estructura, ¿verdad? Que va a permitir también igual mover esas células ciliadas que tienen sus terminales, sus, como dice aquí, sus vellosidades ciliadas. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que saber cuáles son las estructuras a nivel periférico que modula la respuesta auditiva. Primero, la respuesta auditiva se estimula a través de un sistema sonoro. ¿Dónde inicia ese sistema sonoro? Desde el punto de vista del otorrino, a nivel de la membrana timpánica. Esa vibración de la membrana timpánica es lo que va a generar este espacio linfático, ¿verdad? Que esta endolinfa se movilice. Muy bien. En toda esta estructura conocida como la cóclea. Pero allí hay tres estructuras. ¿Cuáles son esas tres estructuras? Primero es el revestimiento como tal. ¿Okay? El revestimiento coclear. Después es una membrana tectorial, que es esto que ustedes ven aquí. Muy bien. La membrana tectorial es la que vibra. Y esa membrana tectorial va a estimular estas células especializadas conocidas como células ciliares periféricas. Cada una de ellas tiene sus células, sus estructuras vellosas. Muy bien. O sea, cuando esto vibra, estas estructuras vellosas se estimulan y ¡pau! La célula ciliada se estimula. La célula ciliada está metida dentro de células de soporte. Ellas lo único que necesitan las células ciliadas para poder que tengan un sistema adecuado acústico, tienen que ser células muy bien, digamos, arquitectónicamente balanceadas. Si no, viene el tinito, viene una locura de sonido. Y para eso yo necesito tenerla metida dentro de células de soporte. ¿Ok? Entonces, la célula ciliada es la que va a enviar
esas proyecciones. Todas estas son proyecciones de células ciliadas. ¿Ok? Proyecciones de células ciliadas que al final todas ellas son las que van a llevar esa estructura que es el ganglio coclear. Muy bien. Cuando lleva la información, entonces aquí es donde se va a generar el proceso de la primera neurona. Aquí, esto que ustedes vean aquí es el conglomerado de la primera neurona de el ganglio coclear o ganglio de Corti, que también se llama. ¿Ok? Y después del ganglio de Corti es donde viene realmente el nervio coclear como tal. Muy bien, el nervio coclear. Esto que está acá simplemente es lo que me llevaron las células ciliadas hacia la información de la primera neurona. Millones de ese conglomerado neuronal, ¿ok? Millones de estas células especializadas, millones de estas células especializadas es lo que va a formar al final el nervio coclear. Esto que está aquí es el nervio coclear. ¿Y de dónde nace? De estas células especializadas neuronales como tal. Estas son células totalmente neuronales especializadas. Esto que está acá no. Estas son células especializadas nada más. No tienen una función neuronal como tal. ¿Ok? ¿Bajo qué concepto electroquímico? Igual que el concepto de la vía vestibular, metiendo calcio y metiendo sodio y estimulando esa primera neurona. ¿Para qué? Para que este axón que está aquí sí lleve gradiente de información. Muy bien. Ahora, estamos aquí. Aquí se formó esto que está aquí, es esto que está aquí. Muy bien, esto que está aquí, verdecito, que se llama ganglio espiral de Scarpa, perdón, ganglio espiral de Corti o ganglio coclear, es esto que está aquí, que está metido dentro de la cóclea. Ahí nace el nervio o el nervio coclear, como muy bien esto que está aquí en rojo, es esto que está aquí, que ustedes están viendo aquí en verde. ¿Y a dónde va esa información? Va a ir a la segunda neurona. ¿Cuáles son esas segundas neuronas? Son los núcleos cocleares. Ahí viene la segunda neurona. Núcleos cocleares. Muy bien. La segunda neurona o núcleos cocleares son las neuronas que van a llevar una respuesta contralateral a una gran estructura conocida como complejo olivar superior. Esa estructura decusada se conoce como cuerpo trapezoide o vía estriatal acústica ventral. ¿Por qué? Porque está por delante. ¿Qué es el cuerpo trapezoide? Una estructura que comunica el núcleo coclear dorsal con el complejo olivar superior. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué permite el complejo olivar superior? El complejo olivar superior tiene dos funciones. Una, enviar una información ipsilateral, ¿ok? Conocido como haz del lemnisco lateral, y la otra es modular la respuesta contralateral del otro lemnisco lateral, ¿ok? O sea que el sistema acústico es tan adecuado que yo no puedo estar escuchando con un oído y con el otro no. ¿Quién es el que me permite a mí tener esa congruencia de un mismo sonido para que me llegue a la corteza auditiva? Es el complejo olivar superior, por esto que está aquí.
ese complejo olivar superior, muy bien, vamos a hacerlo con... ¿Qué dijimos? Aquí está mi núcleo coclear dorsal. Ese núcleo coclear dorsal se decusa en esto que se llama el cuerpo trapezoide y llega aquí a este complejo olivar superior. Muy bien. Uy, perdón. Esto que está aquí es la línea media. Muy bien. Ese complejo olivar superior va a llevar su axón ipsilateral. ¿Ese axón cómo se llama? Lemnisco lateral. Pero ese complejo olivar superior tiene otra particularidad. También va a llevar su neurona a la parte contralateral para modular este otro lemnisco lateral. Y el complejo olivar superior de este lado también va a decusarse y le va a llevar información a este lemnisco lateral que está aquí. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura encargada del equilibrio acústico como tal? Es el complejo olivar superior. Es la estructura de equilibrio. Muy bien. Una vez que asciende al puente, luego llega al mesencéfalo, ¿verdad? Va a ser el segundo relevo. Ese relevo se llama la estructura de sustancia gris conocido como el colículo inferior. Aquí vamos a tener el siguiente relevo, lo que es el colículo inferior a nivel de la región posterior mesencefálica, ¿ok? Pontomesencefálica, el colículo inferior. Muy bien. En el colículo inferior, que también es una vía que nos sirve para qué cosa, ¿de qué dijimos que nos sirve también el colículo inferior? El colículo inferior también nos sirve para la función ¿de qué cosa? Para la función de la mirada horizontal. Muy bien, pero también nos sirve también para la función acústica, porque no solamente es un tracto, sino que dentro de una estructura hay neuronas. Para yo poder tener un relevo aquí, como ustedes lo ven allí, yo tengo que tener neuronas, si no, no puedo tener un relevo. Muy bien. Entonces, luego del colículo inferior viene el otro relevo, que es el ganglio geniculado medial. Grábense eso. El oído usa el ganglio geniculado medial. Los ojos usan el ganglio, la vista, perdón, o la vía visual usa el ganglio geniculado lateral, es como inverso. Muy bien. Entonces, llega información al ganglio geniculado medial. Si ustedes ven esa imagen que está allí, menciónenme unas estructuras cercanas a ese ganglio geniculado medial. A ver, ¿qué me quiere mencionar? Unas estructuras cercanas a ese ganglio geniculado medial. A ver. A ver, Britney. ¿Qué estructuras cercanas ves allí en ese ganglio geniculado medial?
Lateralmente está el globo pálido. No está, no está mal, claro. ¿Qué otras estructuras? A ver, vamos a ver. ¿Qué otras estructuras ven? El tálamo. Tálamos. Excelente. A ver, ya estamos viendo el tálamo. Muy bien. ¿Cuál más? El brazo posterior de la cápsula interna. Excelente. El brazo posterior de la cápsula interna. Muy bien. Y si aquí está el ganglio geniculado medial, aquí va a estar el ganglio geniculado lateral. Nada más que ese ganglio geniculado lateral no es para la vía acústica, es para la vía visual. Muy bien. Por eso que cuando yo tengo estructuras aquí que me golpean la cápsula, ¿eh? ¿Qué estoy golpeando? Estoy golpeando el tálamo, ¿ok? ¿Y qué sale del tálamo? El haz. ¿Por qué llega al tálamo? El enlace espinotalámico. El haz espinotalámico llega al tálamo y el tálamo envía esas aferencias al lóbulo parietal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo aquí que me esté generando brazo posterior, debilidad o hemiplegia, ¿ok? Estoy afectando también el tálamo y la vía de la sensibilidad, que ya son expertos ustedes. Hemianopsia, perdón, hipoestesia. Ya aquí se están aprendiendo la vía auditiva. Me está golpeando el ganglio geniculado medial. Yo voy a tener hipoacusia. ¿Ok? Ya estamos entendiendo ahora el concepto de las 4H. Muy bien. ¿Y esa hipoacusia de dónde va a ser más notoria? ¿De dónde va a ser más notoria esa hipoacusia? ¿Del mismo lado o del lado contrario? Del mismo lado. Tú dices que del mismo lado. Del lado Doctor, contrario. podría ser de ambos lados, porque si es como un relevo que te dice que controlan de la otra parte, Sí. en Mira, el complejo olivar superior. una es para controlar, ¿ok? La oliva superior es para controlar, pero cuando tú dañas una vía, se pierde ese descontrol, justamente porque la está dañando. ¿Estás entendiendo? Porque ¿cómo vas a estar si dañaste al final el camino que llevaba esa vía? Lo dañaste. Es como quien dice, bueno, pero es que ya este que está acá se dañó, así que la única, esa es la vía dañada. ¿Ok? Va a haber un desequilibrio. ¿Ve? ¿Ok? Si yo te dañé, vamos a ver esto que está acá. Vamos a imaginarnos que es este lado que está acá, el que está lesionado. Muy bien. Este lado que está lesionado, muy bien, es el que está dañando este haz del lemnisco lateral. Pero este haz del lemnisco lateral llega aquí y es el que se formó a través del cuerpo trapezoide que vino contralateral del núcleo coclear dorsal. ¿Y quién es el oído que no va a escuchar? ¿El del mismo lado o el del lado contralateral? Contralateral. El lado contralateral. ¿Ok? ¿De dónde va a estar la hemiplegia? Si se dañó aquí la cápsula. Contralateral. Contralateral. ¿De dónde va a estar aquí la hipoestesia? Si ya nos aprendimos la vía sensitiva. Del mismo lado. ¿Del mismo lado de dónde? De la lesión. No. Contralateral. ¿Y por qué contralateral? ¿Por qué contralateral?
Porque las fibras decusan a nivel de la médula. Correctamente, las vías espinotalámicas decusaron. O sea, esa vía es la que llevaba, si yo afecté las vías espinotalámicas izquierdas, esas vías me estaban llevando la información de mi pierna o de mi brazo derecho. ¿Ok? Entonces, quien no, o sea, quien siente mi cuerpo cuando lo toco del lado derecho es mi parietal izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Si yo estoy ahorita apretando mi mano derecha, ¿qué neuronas se están depolarizando? Si yo estoy apretando mi mano derecha, abre y cierra mi mano derecha. Se están despolarizando las neuronas piramidales frontales del lóbulo frontal izquierdo. ¿Ok? Para poder por eso es que si yo tengo una lesión de allí, no voy a poder mover el brazo, ni la mano, ni nada, ¿no? ¿Ok? O sea, ya entendimos la tercera H de esta estructura que está aquí. Entendemos ya la hemiplegia, la hemihipoestesia, la hipoacusia, todas contralateral a la lesión. Muy bien. Y al final, ¿dónde termina esta vía? Termina en el lóbulo temporal, en la corteza auditiva primaria ovaria 39, 40, 41 de Hesselch. ¿Ok? Así se llama esta vía que está acá, esta corteza temporal que vemos aquí. Esta es la corteza auditiva primaria o corteza 39, 41 de Hesselch. ¿Clarito? Y ahí terminó la vía acústica, qué facilito. Muy bien. Esteban, mencióname rapidito todas las neuronas de relevo de la vía auditiva. Esteban, ¿no eres familiar del doctor? ¿El doctor Esteban Muñoz? Ajá. Sí, sí, correcto. Sí. Padre se graduó conmigo. Ah, sí, qué buena onda. ¿A poco no te dijo? Creo que me lo ha mencionado, pero como también está enredado. No, tu papá siempre anda todo enredado y siempre anda todo en otro mundo, ¿no? Me saluda a tu padre, ¿ok? Ok. Dile que su hijo se va a quedar gracias a mí. Genial, le diré. Bueno, mentira, Esteban. Métele ganas a la materia. Siempre, profe. A ver, creo que las ramas principales. Dije los núcleos de relevo. ¿Cuáles son? El primero, ¿cuál es? Los núcleos cocleares o el ganglio de Corti. Eso se llaman núcleos cocleares. Son núcleos cocleares. El órgano, el ganglio de Corti, sí, perfecto. Se llaman núcleos cocleares. ¿Ok? El ventral y el posterior. Se llama órgano, ganglio de Corti se llama. Ok. O ganglio auditivo. Muy bien. Ok. Ese es el primero. Luego el segundo, ¿cuál es? El ¿Cuál es colículo la inferior. segunda? ¿El ganglio? ¿Cuál sigue después? El coclear. Okay, coclear, ¿cómo se come coclear?
Los núcleos cocleares. ¿Cuáles núcleos cocleares? El ¿O geniculado cuál lateral será también, no sé. Estás todo enredado, Esteban. Puede A ser. ver, Isabel. Primero era el ganglio coclear, luego está los locos cocleares, luego lleva información contralateral. ¿Cuáles núcleos cocleares? Complejo livar superior. No. ¿Cuáles núcleos cocleares? El ¿Cuáles? dorsal. Ajá. ¿Dorsal o ventral? Dorsal. Ok, ambos, ¿verdad? Pero dorsal y ventral. Dorsal y ventral, ajá. Ok, Sí. y después de allí. Luego está, se comunica con asciende al puente. ¿Eso también? No. Después de los cocleares, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente neurona de relevo? Complejo livar superior. Correcto, contralateral. Contralateral, sí. Después, luego asciende al puente, el mesencéfalo. Ajá. ¿Cómo se llama la estructura con que asciende? Con los colículos inferiores. No. ¿Cómo se llama la estructura por la cual asciende? Mesencéfalo. No. La estructura, la vía por el cual asciende esa vía acústica. ¿Cómo se llama? La que sale del complejo. Lemnisco lateral. ¿Qué es el lemnisco lateral? Es un... modula la información contralateral. ¿Qué es? ¿Qué es el lemnisco lateral? ¿Qué tú dirías que es? ¿Es un haz de fibra? Epa, un haz de fibra. Eso es lo que quiero nada más que entiendan, que son haces de fibras. Son axones. ¿Ok? Sí. Son haz de fibras. Ok, muy bien. ¿Y a dónde llega ese? Bueno, esta parte sí es la del puente, el mesencéfalo. Ajá, ¿y dónde llega? Ajá, estas llegan a los colículos inferiores. Correctamente. ¿Y después de allí? Luego a la región posterior pontomesencefálica. No, todo eso es posterior. Todo eso es la región pontomesencefálica posterior es el colículo inferior. Okay. Después de allí, ¿a dónde sube? Al ganglio geniculado medial. Ok, ¿y termina? Termina en el lóbulo temporal. ¿En qué parte del lóbulo temporal? En el área de Hessosch, justamente en la corteza temporal, en el área de la audición. La corteza auditiva primaria. Corteza auditiva primaria. Okay. Así es. Bueno, ahí terminamos entonces con la vía auditiva. Muy bien. De ahí la importancia entre la vía auditiva, la vía de movimientos horizontales, todo eso forma un complejo de vías interrelacionadas, muchachos, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a poder saber que me están llamando de un lado si yo no integro la vía acústica para yo mover mis ojos para el otro lado? ¿Quién me integró eso? ¿Dónde está el haz o las estructuras que intercomunican esa vía acústica con esos movimientos que yo voy a voltear la cabeza, perdón, los ojos hacia el otro lado? Todo es el colículo inferior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cada una de estas estructuras, la vía vestibular, la vía acústica, la vía de movimientos horizontales, son vías que tienen axones de interconexión. No son vías separadas solitas. Muy bien. No hay ninguna vía solita. Todas están casi siempre una modulando la otra. Porque yo no puedo ahorita estar con ustedes dándole la clase, pensando lo que yo quiero decirle, lo poquito que me sé de mi cerebro, moviendo las manos, mirándolos a ustedes, viendo quién se sale,
escuchando a mi mamá que me está llamando allá, sintiendo sed y quiero tomarme el agua, ¿ok? Escuchando al perro que está molestando allá afuera. Todo eso es unas solas redes que están al mismo momento, todas interconectadas. Eso es lo que pasa en las personas que tienen enfermedades desmielinizantes. No pueden tener todas esas funciones al mismo tiempo en encendido. Todas esas redes están todas dañadas que no pueden estar integrando una con otra y con la otra. No pueden de repente voltear la cabeza rápido. ¿Por qué? Porque la vía del movimiento cefálico está totalmente descoordinada con la vía del movimiento de la región vestibular, porque una está desmelinizada, la otra está dañada. Entonces, todo necesita un engranaje de network, de vías. Ese es el fundamento de la fisiología en base a la neurología. Si no hay conexiones adecuadas, no podemos tener una fisiología cerebral adecuada. Esto lo vimos ya en la clase previa, todo lo que es la oftalmoplegia internuclear. Muy bien. Esto es para ver la relación. Ya vimos una relación entre qué nervio. Vimos una relación entre el sexto par craneal y el séptimo par craneal. Vimos una relación entre el tercer par craneal y el sexto par craneal. Pero también hay una relación entre el quinto par craneal y el sexto par craneal, y entre el séptimo par craneal y el sexto par craneal. O sea, el sexto par craneal es una estructura que tiene muchas conexiones. ¿Ven? Como ustedes ven aquí. Si este es mi sexto par craneal, como ustedes lo ven aquí, el sexto par craneal es un núcleo muy posterior. Muy bien. Y es un núcleo que lo bordea totalmente el axón del séptimo par craneal. Muy bien. Del séptimo par craneal. O sea, el séptimo par craneal nace en su núcleo, se va hacia atrás y abraza al sexto par craneal. ¿Ven? Si yo tuviese una masa en mi cuarto ventrículo, ¿a quién yo golpearía primero? ¿Al núcleo, al nervio facial o al núcleo del sexto par craneal? Al nervio facial. ¿Y qué tipo de parálisis yo le generaría a ese paciente? ¿Qué tipo de parálisis? En el contexto semiológico. Miren lo que dice, por eso es importante. ¿Toda la cara estaría golpeada o solamente la parte inferior de la cara? Toda la cara. Toda la cara, ya se fue, ya está después del núcleo, se fue toda la cara. ¿Ve? Y el paciente está con dolor de cabeza desde hace 4 meses, 3 semanas, un mes, ¿ve? Y llegó al consultorio por una parálisis facial, que fue poquito a poquito. No fue la parálisis facial viral que le golpeó el acueducto estilomastoideo, ¿verdad? Y al día siguiente empezó a tener debilidad, babeo, hizo la parálisis del séptimo par. Esto es un virus. Agarre su corticoide y su antiviral y váyase de aquí. Este pacientito me dice, doctor, tengo desde tanto tiempo, ya llevo 2 meses de dolor de cabeza, ya me desbalanceo, siento que me voy de un lado para otro y desde hace una semana empiezo a ver que la cara se me está virando. ¿Ese paciente qué tiene? Es un paciente que algo le tiene que estar creciendo, muy bien, en esta región
en esta región posterior, ¿ok? Algo le está creciendo en esta región posterior, le está creciendo y ¡pau! Muy bien. Está ocluyendo el cuarto ventrículo, le está generando hipertensión, tiene dolor de cabeza y después ¡pum! Empieza a hacer la parálisis del séptimo par craneal. Y después si sigue, oh, cónchale, hasta del sexto par craneal puede afectarlo. Muy bien. Y también si sigue, por ahí se van las fibras que tienen que ver con el cuerpo restiforme. Le voy a dar dismetría, desbalance. O sea, esta función o esta topografía, anatomía, porque esto es neuroanatomía con la función de cada uno de ellos, no, es el fundamento de cuando ustedes van a ver la clínica. ¿Ok? Entonces, un paciente que tenga toda la hemicara afectada no es exactamente un paciente que tiene una parálisis facial periférica por un virus. ¿Ves? Porque todo lo que esté desde el completo compromiso del núcleo del séptimo par en adelante me va a dar la misma expresión como si tuviese yo acá saliendo, como ustedes ven aquí, las fibras faciales. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene el sexto par? El sexto par reviste. ¿Ok? Tiene una interconexión con todo el sistema espinal trigeminal. ¿Ok? Y está muy cercano también al tracto solitario. Entonces, hay una función muy cercana del sexto par, del nervio trigeminal. Muy bien. Y ahí es donde se explican todas las manifestaciones que le expliqué en la clase de cómo es una debilidad pontina. Una debilidad pontina es aquella que se caracteriza por compromiso del sexto par, del séptimo par, del quinto par, de fibras autonómicas. ¿Ok? ¿Clarito? Ya esto lo vimos en la clase previa. Nada más recordar, esto es lo que es la parálisis facial periférica. Pero esto no implica que no se me pueda estar dañando el propio puente. El propio puente se me puede estar dañando, pero se me dañó todo el núcleo y yo le digo, señora, váyase, usted tiene una parálisis facial, lo que tiene es un infartón enorme, o lo que tiene es un tumorcito que me está golpeando todo el núcleo del séptimo y el axón que sale del séptimo. ¿Ves? Muy diferente a una pacientita que tenga una parálisis facial periférica en donde aquí en la salida del agujero estilomastoideo tiene dolor a la percusión, tiene una fiebrecita, ya sabe que antes le ha dado herpes y ahora hace todo el fenómeno de Bell y todo lo demás en cuanto a una parálisis facial periférica. Esto no, esto es por arriba del núcleo, por arriba del núcleo. Esta es la semiología de una parálisis facial central. Ahora, para ir terminando, nos faltan dos sistemas, el visual y el olfatorio. Ahora vamos a ver para el final, el smell y el visual. Ahora, ¿dónde nace? ¿Cuál es la célula especializada de la visión? Son los conos y los bastones. Son células especializadas, no son neuronas. Esas células especializadas, ¿dónde están? Como ustedes ven allí, los bastones y los conos están en la región macular. ¿Ok? Sobre todo los conos, como ven allí. Los conos son
estructuras maculares y que permiten la visión de colores. ¿Okay? Los bastones son más centrales y permiten la visión nocturna. O sea, ¿sabes cuál es el que me permite a mí ver los colores? Los conos que están en la mácula. ¿Ok? Los conos que están en la mácula. Los conos, ¿a qué responden? Responden a un haz de luz totalmente diferente a la parte vestibular, que responden al movimiento de las otoconias, la parte acústica, que responden a la vibración de la membrana tectorial. Esto no, estos son fotorreceptores. Van a responder a qué cantidad de luz le llega a esa célula especializada. Son fotorreceptores. Si yo estoy de noche, yo voy a tener más estimulado mis bastones. Si es de día, tengo más estimulado definitivamente mis conos. ¿Ok? Esas estructuras van a llevar información para que una vez que se metan a la retina, empiecen a formar o llevar información a la primera neurona, que son las células ganglionares retinianas. ¿Ok? Ahora, este es el sistema. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos nuestros conos y nuestros bastones. ¿Ok? Los conos y los bastones. Esos conos y bastones van a necesitar de la unión con células especializadas, conocidas como células horizontales y células acrimales. Esas son células de interconexión entre la primera neurona y las estructuras especializadas conocidas como conos y bastones. ¿Ok? Son células acrimales y células horizontales. Y de allí es que van a enviar la información a esta primera neurona, que son las neuronas ganglionares. Es la primera real neurona. Y de allí parte el axón. De allí parte el axón. O sea que estos son los verdaderos axones de las células ganglionares. ¿Ok? Y la verdadera neurona es la célula ganglionar. Quien transmite el impulso son los conos y bastones. Quienes propagan el impulso son las células acrimales y horizontales. Y quien despolarizan el primer impulso para llevarlo al nervio periférico son las células ganglionares para formar ¿qué? El propio nervio óptico. Muy bien. El propio nervio óptico. Toda esta estructura también, todo este nervio óptico, que es todo esto que está aquí, también necesita vasa nervorum. O sea, dentro del propio nervio también tenemos una venulilla. Y dentro de la propia retina. Por eso, si yo no tengo información venosa retiniana o yo no tengo información arterial retiniana, todo ese complejo visual se va a afectar. Si yo hago un infarto retiniano, se me va a ir todo. Voy a quedar ciego en un infarto retiniano. Muy bien. Porque se mueren todas esas células. ¿Cómo coño voy a decir si las células que necesitan? Las células necesitan oxígeno. ¿Ok? Si yo ocluí mi arteria oftálmica, tampoco no voy a tener circulación en mis arterias retinianas. Y todo ese complejo se va a morir, se va a quedar ciego el paciente. Se le murieron las células axonales, se le murieron las células acrinas, se le murieron, quizás los conos y bastones no, porque no son estructuras puramente vascularizadas, son estructuras, pero sí las otras células. ¿Ok? Se van a morir las células acrinales y las células horizontales.
Los conos y bastones quizás no se mueran porque no son estructuras celulares como tal, son estructuras especializadas nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya formamos entonces nuestro nervio óptico. Como dice aquí, la cabeza del nervio óptico se formó a través de toda esta estructura. Aquí tenemos la cabeza, ya sabemos que aquí hay toda una vena central de la retina, ¿ok? ¿Y qué pasa después? Ya formamos nuestro nervio óptico. ¿Ah? Todo a través de la luz, ella hace una refracción, estimula los conos y bastones y todo lo demás. Bueno, ok, este es mi nervio óptico. Mi nervio óptico va a llevar información ipsilateral, ¿ok? Y contralateral a través del quiasma óptico. Muy bien. Pero ahora tenemos que saber dos vías que tienen que ver con la estimulación de la luz. Para yo poder saber qué cantidad de luz me va a llevar a mi cono y a mi bastón, yo tengo que regular mi pupila, ¿ok? Para yo poder regular la cantidad de estímulo visual que me va a llegar al cono y al bastón. Si es de noche, ¿cómo yo voy a tener esa pupila? ¿Dilatada? ¿Cómo? Dilatada. Dilatado. Voy a tener dilatada la pupila, ¿ok? Entonces, ¿qué información tengo que tener de noche? Información de tipo simpática. Excelentemente bien, ¿ok? Si es de día y tengo que estar viendo alrededor todas las cosas, ¿sí? Y estoy arriba en la cima del volcán Barú y quiero ver de todo, ¿sí? ¿Quién me está enviando información para que esa pupila se dilate y entre todo el haz de luz y me estimule todos mis conos y pueda ver toda la belleza de colores y toda la naturaleza del volcán Barú? Mi sistema simpático para poder yo dilatarlo. Muy bien. Okay. Pero yo no puedo tener un exceso de dilatación de luz. Okay. Si yo tuviese un exceso de dilatación de luz, la visión se me pudiera desequilibrar entre la información de colores y la información blanco y negro. Entonces, también necesito un sistema parasimpático que me diga, no necesito tanta luz, coño, ciérrame esa pupila. ¿Qué me va a hacer esa respuesta? ¿Quién la va a hacer? Parasimpático. El parasimpático. ¿Y esa respuesta de dónde viene? El núcleo de Edinger-Westphal. Viene del núcleo de Edinger-Westphal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da esa respuesta parasimpática? Yo envío el haz de luz. El haz de luz puede ir por un lado o por el otro, porque son vías visuales, y las vías visuales se decusan, pero esa vía visual tiene que llegar a un área mesencefálica conocida como área pretectal o núcleos pretectales. Los núcleos pretectales es lo que pudiera decir que se representa más o menos como la oliva superior en la vía acústica, ¿ok? Los núcleos, el área pretectal o los núcleos pretectales es el que modula bilateralmente al núcleo de Edinger-Westphal. Si no, yo tuviese una pupila dilatada y la otra menos dilatada, ¿ok? Yo tengo que estar al unísono dilatándose o achicándose. No puedo tener una pupila que sea chica y la otra menos chica y la otra chica. No, 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 no. Tienen que ser las dos al mismo tiempo. O las dos se cierran o las dos se abren. Si el sistema está disfuncional, ya es patológico, ya esto se hizo una patología. Ya yo sé, doctora, que se está afectando. Eso quiere decir que aquí está la vía simpática o parasimpática afectada. Entonces,
Una vez que yo estimulo el nervio óptico, voy a estimular en el reflejo consensual la primera neurona, que es el núcleo de las áreas pretectales, que son los colículos superiores, que son también áreas pretectales. Y de allí voy a estimular al núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. ¿Ok? Y de ese núcleo parasimpático sale un gran axón. Muy bien. Ese axón de ese propio nervio, de ese propio núcleo, que es el núcleo de Edinger-Westphal, va a llegar a otra neurona conocida como ganglio ciliar. Y el ganglio ciliar es que al final va a llevar la información parasimpática a mi pupila y la va a contraer. ¿Ok? Y la va a contraer. Esa es mi respuesta pupilar consensuada, que puede ser totalmente del mismo lado. Si yo estimulo esta, ¿cómo se va a contraer esta? Porque mi área pretectal estimuló la otra. O porque simplemente el quiasma óptico me permitió ir contralateralmente y estimular a mi área pretectal, y ahí se da al unísono esa dilatación o esa contracción pupilar. O sea que el reflejo consensuado es totalmente digamos, un mecanismo o una estructura muy completa para tener esa sincronía de la dilatación o de la contracción pupilar al mismo momento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo es esa vía visual? El primer momento es el momento en que yo le doy la luz a un paciente. ¿Ok? Esa luz va a llevar información a un nervio. Este es mi nervio. Si yo bloqueo ese nervio, tengo una neuritis óptica y comprometo el axón del nervio óptico, ¿qué yo voy a tener? Una anopsia o una ceguera de ese ojo del lado izquierdo. Aquí está perfectamente. No voy a ver porque ya ese ojo está totalmente como si se lo hubieran sacado. ¿Clarito? Ahora, si ese paciente, esta vía se decusa al otro lado y esta también, las fibras nasales se decusan, las fibras temporales o laterales son ipsilaterales. Si en todo el medio de esta estructura conocida como quiasma, yo tengo una lesión, ya sea que la estoy comprimiendo por tumores, como se llaman tumores de la hipófisis, ¿yo qué voy a afectar? Yo voy a afectar estas vías nasales que están aquí y estas vías nasales que están acá, de ambos lados. El concepto es que nosotros tenemos un cristalino que es bicóncavo, ¿ok? El cristalino nos permite ver la parte contraria. ¿Qué significa? Que si yo afecté la retina de la parte interna o nasal, lo que yo no voy a poder ver es la parte temporal o lateral. ¿Ok? O lateral. De tal manera que si yo afecto al quiasma, ambas partes laterales o temporales, yo no las voy a poder tener. Yo no las voy a poder tener. Entonces yo voy a tener lo que se llama una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ambas regiones nasales retinianas se afectaron. Pero como tengo un cristalino acá adelante, ¿verdad? Lo que estudian los oftalmólogos que además saben sacar cataratas y más nada. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo voy a tener. Yo no voy a poder ver la región temporal. Si yo solamente afecté un segmento de ese quiasma y no el medio de ese quiasma, ¿yo qué voy a tener?
Si yo afecté el lado lateral de ese quiasma, golpeé lateralmente a ese quiasma, como ahí está en el modelo número 2. Las fibras temporales estas van a estar golpeadas. Las fibras temporales de este ojo izquierdo van a estar golpeadas. Por lo tanto, lo que yo no voy a poder es ver la región nasal de ese ojo. ¿Ok? Una lesión lateral izquierda del quiasma óptico derecho que me ocasiona una hemianopsia nasal derecha, del mismo lado, ¿ok? Pero nasal. ¿Por qué? Porque yo estoy afectando las fibras laterales, las fibras temporales, las que son excéntricas, las que no se decusan. Pero como vuelvo y le digo, hay un disco acá, que es lo que operan los... Si no hubiese el disco, por lo cual los oftalmólogos tienen plata, además por sacar este bichito que está aquí, no saben más nada, ellos además saben de esto, qué concha, ¿no? Y tienen más plata que los neurólogos, además por sacar este bichito que está aquí, y uno tiene que aprenderse todo esto acá, y ellos saben, ellos tienen más plata que uno, nada más por quitar esto que está aquí. Clic, está la cirugía, lo operan, y ya se ganaron en media hora los 3.000 palos de la cirugía. Pero de ahí que sepan ellos todo esto, no saben nada, además saben de la cosita esta que está aquí, que es un cristalino, ¿ves? Y que tiene una catarata. ¿Ninguno es familiar de oftalmólogo de ustedes? Si no, me voy a meter en problemas. ¿Nadie es familiar de oftalmólogo aquí? Chicos, hice una pregunta. Por mi parte, no. ¿Por tu parte no? Por mi parte tampoco, doctor. Ni siquiera tengo... Entonces puedo hablar de los oftalmólogos lo que me da la gana. Está bien, pues. Ahora, viene el primer relevo. El nervio no tiene relevo. El quiasma no tiene relevo. Viene el primer relevo neuronal, que es el ganglio geniculado lateral. Es el primer relevo. ¿Ok? En ese ganglio geniculado lateral, ¿qué fibras le llegan? Le llegan las fibras laterales o temporales de un ojo y las nasales contralaterales. O sea que si yo afecto mi ganglio geniculado lateral izquierdo, ¿qué fibras yo voy a estar afectando? Si este es el izquierdo, definitivamente las fibras temporales las voy a afectar. Pero vuelve y la misma vaina. Tengo lo único que saben los oftalmólogos, el disco adelante, el cristalino. Así que, ¿qué yo no voy a poder ver? Yo no voy a poder ver la porción medial. ¿Ok? Esta porción medial aquí yo no la voy a poder ver. ¿Clarito? Pero también afecté estas vías nasales que se decusaron. Estas que están aquí, que venían aquí, se decusaron. Las nasales. Pero vuelve y tengo el bendito disco. Así que la parte lateral es la que yo no voy a poder ver. ¿Eh? Entonces, ¿qué no voy a poder ver? Todo lo que está hacia el lado derecho. Voy a tener una hemianopsia homónima derecha. ¿Ok? Derecha. ¿Y qué dijimos que está cercano a esta estructura? Ya dijimos, también está cercano la cápsula interna, el brazo posterior, el ganglio geniculado medial y también está el tálamo. Entonces, si yo afecto esta estructura, si yo afecto el brazo posterior de la cápsula interna izquierda, tengo hemiplegia derecha. Si yo agarro y afecté el tálamo y el espinotalámico, tengo hemianopsia derecha. Si yo afecté el ganglio geniculado lateral izquierdo, tengo
una hemianopsia homónima derecha. Si yo afecté el ganglio geniculado medial derecho, tengo una hipoacusia derecha. ¿Ok? Se ven como el concepto de cruce de estas estructuras es lo que me conforman ese concepto de las 4H. ¿Ven? En estructuras que están muy unidas entre ellas o muy cercanas entre ellas. O sea, el concepto de las 4H es un concepto topográfico, ¿verdad? Semiológico, pero que nace de la parte de la fisiología. ¿Ven? Pues si me dicen, no, aquí tiene la 4H, ahora explícame por qué. Bueno, aquí ya sabemos la última H. Ya teníamos la hemiplegia, ya sabíamos desde ayer la hemipoestesia. Ahorita ya conocí previamente la hipoacusia y ahora al final terminé con la hemianopsia. Qué bonito. ¿Ok? Ahora, después de ese ganglio geniculado vienen lo que se llaman las radiaciones ópticas. Muy bien. Las radiaciones ópticas, entre más se alejan del ganglio, ¿verdad? Las que primero salen del ganglio es la que me van a permitir a mí ver la información del lado superior, ¿ok? Las que van más pegada hacia la corteza visual es la que me va a dar más visión hacia la región inferior, ¿ok? O sea que si yo logro ver y estoy viendo hacia arriba, ¿hacia dónde estoy estimulando más? ¿Hacia el ganglio geniculado lateral o hacia mi corteza visual? Hacia mi ganglio geniculado lateral, la que nos permite mirar hacia arriba, ¿ok? Pero si yo afecto estas estructuras laterales, muy bien, ¿ok? Que están aquí. Yo estoy afectando tanto fibras nasales como fibras temporales, pero solamente aquellas que me golpean cranealmente. Entonces, yo voy a tener una cuadrantanopsia, no es totalmente como la hemianopsia, una cuadrantanopsia homónima superior derecha, cuando la lesión está más cercano al ganglio geniculado lateral. Si yo estoy afectando un poco más allá de esa estructura conocida como asa de Meyer, ¿ok? Después del asa de Meyer es lo que yo voy a permitir, las fibras que yo necesito para tener visión inferior. Si las golpeo, yo voy a tener una cuadrantanopsia homónima inferior derecha. Muy bien. Pero todas estas vías al final terminan en la corteza visual primaria o área 17-18 de Brodmann. Muy bien. Y esa área me va a generar la misma hemianopsia homónima derecha que si yo la tuviese en el ganglio geniculado lateral. La única diferencia que yo voy a tener entre esta hemianopsia homónima derecha por compromiso del área visual primaria, a diferencia de la que está en el ganglio geniculado lateral, ¿verdad? Es que esta va a respetar la región central macular, como dice allí, con respeto macular. Muy bien, o sea que yo voy a poder ver la región central totalmente, la parte más central de la vista, yo voy a poder ver. Muy bien, es una diferencia nada más para lo que es la hemianopsia homónima derecha asociada a una lesión del ganglio geniculado lateral con otra de la corteza visual. Que cuando hay daño de la corteza visual, hay una hemianopsia, pero conservando el respeto macular
o sea, la región central. ¿Ok? Preguntita de la vía antes de terminar con la vía olfatoria y terminamos la clase. ¿En qué caso se puede ver un punto ciego central? En cualquier infarto que tengas en el área occipital. ¿Verdad? Sobre la vía vestibular, por lo menos cuando tratan de medir el equilibrio y el nistagmus, creo que lo he visto que lo ponen con solución salina. ¿Es por la estimulación de los receptores que se da eso? Claro, ¿Por el sodio? puedes ponerlo con... No. ¿A qué te refieres? ¿Por solución salina al estímulo o qué? Sí, le ponen como con una jeringa solución salina pues, al oído y entonces se produce el nistagmus. Ok. Pero eso es para movilizar más bien la propia mácula. ¿Ok? La estimula, genera un concepto de vibración y entonces genera ya la respuesta vestibular. Pero eso ya es en el movimiento de cuando van a dar fisiología, en el movimiento de las pruebas oculocefálicas o las pruebas vestibulares, como bien lo mencionaste, ¿no? Estimulas esto y al final ella va a generar ese estímulo de las otoconias. Muy bien, porque eso es lo que tú quieres al final, que ella genere un estímulo de otoconia para que genere un movimiento el movimiento horizontal. Cuando ese estímulo se pierde o tú sobreestimulas esto y no hay ningún movimiento que se llama en los ojos de muñeca, eso quiere decir que toda esa vía vestibular está perdida. Si yo agarro a cualquiera de ustedes y le inyecto agua fría, un montón con solución salina en el oído, ese ojito le va a hacer así, le va a bailar a lo loco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una sobrerespuesta, una sobreestimulación vibratoria y que mueve los otolitos. ¿Ok? Yo lo puedo mover, pero si centralmente está dañado el tallo, está dañado mi núcleo vestibular porque se murió el paciente, ahí no va a pasar nada. El paciente no va a haber movilidad ocular. Muy bien. Pero si el paciente está totalmente sano, lo voy a sobreestimular y le va a dar un vértigo. ¿Ves? Y es el concepto que también se explica en la enfermedad de Meniere, que afecta tanto la vía vestibular como la vía acústica. ¿Está bien, Jocelyn? Sí, gracias. Sí, pero eso después ya, si quieres saber un poquito más de eso, cuando veamos la clase ya de neurología, hablamos un poquito más de eso. Ahorita estamos hablando nada más de la fisiología, pero tu pregunta es muy perfecta, ¿no? Pero estamos ahorita en la base fisiológica. Ahora, vamos a terminar con esta vía. ¿Ok? ¿Qué es esta vía? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos las partículas de olores. Aquí tenemos la comida que está haciendo mamá cuando tienen hambre ustedes en casa. Y es totalmente contrario. Estas micropartículas, los olores son micropartículas. No es que usted huele por allá. Eso tiene que haber llegado aquí. Son micropartículas. Si usted olió algo es porque esas micropartículas llegaron hasta acá. Llegaron hasta acá y estimularon este epitelio que está aquí. Esas células epiteliales las estimularon. Y esas células epiteliales que están aquí, que es un moco, aquí están. Todas estas células todos son cilios. Y aquí está todo el moco, el verdadero moco que uno echa. Ellas son las que captan esa sensación olfatoria. Y aquí sí va a llegar la primera célula de una vez, la célula del epitelio olfatorio. ¿Ok? La va a captar de una vez.
la célula del epitelio olfatorio, que son células muy especializadas, células del epitelio olfatorio. Después de allí nos van a venir otras células sustentaculares, ¿verdad? Estas células que están acá en una estructura conocida como la lámina propia, vamos a tener aquí estas células sustentaculares. ¿Ok? Las células sustentaculares son células de relevo, ¿eh? Tanto periféricas como centrales. ¿Para qué? Para que yo perfore la lámina cribiforme, que es un hueso, ¿verdad? ¿Dónde están estas células sustentaculares? En la lámina propia. ¿Ok? Yo perforo el plato cribiforme y voy a llevar la información a estas estructuras de estas células olfatorias verdaderamente neuronales. Aquí está mi verdadera célula neuronal, esto que está aquí, ¿ok? Y aquí es donde se forma realmente el bulbo olfatorio. Aquí es donde están realmente las principales, las neuronas reales, ¿ok? Muy bien. Es lo mismo que ya hemos visto acá, ¿verdad? Acá están las células basales, las células olfatorias, las células sustentaculares. Aquí está la perforación. Y aquí están los cilios olfatorios. Muy bien. Una vez que ya llegó ese bulbo olfatorio, ¿ok? Ese bulbo olfatorio va a tener diferentes vías. ¿Cuáles vías? Primero, tiene que llegar a la corteza amigdalina. Muy bien. Pero para llegar a la corteza amigdalina, tiene que llegar también a una corteza entorrinal. De la corteza entorrinal, como ven aquí, tiene que llegar al hipocampo. ¿Y qué es el hipocampo? El hipocampo es una estructura de afecto. En el hipocampo está el afecto, las emociones. Esto huele feo, yo no quiero esa comida. ¿Cómo voy a querer la comida sin, verdad? O es, ay, huele la comida de mi mamá, qué hambre tengo. ¿Y por qué qué hambre le dio? Le dio porque usted, desde la parte olfatoria, está estimulando una estructura hipocampal, donde también están las estructuras que tienen que ver con el afecto, el ánimo, el hambre. Es el olor y es el olor de la novia o del novio, ¿verdad? Ya sabe que viene el esposo en camino y ese es el día de la nupcia que le corresponden los sábados a hacer el amor. Ya viene el marido con el olorcito o ya viene entrando el esposo y ya sabe que la mujer se está preparando porque huele riquísimo a La vida es bella, de Lancôme. Y el hombre ya está llegando, entra al cuarto y ya cuando entra al cuarto ya tiene toda la vía parasimpática estimulada. ¿Por qué eso? Porque desde la parte olfatoria se está estimulando el hipocampo para otras funciones. El afecto, el humor, el apetito. Muy bien. Y de ese hipocampo yo tengo que mandar información al tálamo. ¿Ok? Del tálamo tengo que mandar información a la ínsula. Y la ínsula tiene ciertas características que la ínsula también modula la respuesta simpática. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo puedo tener un olor desagradable y se me baja la presión, o me da taquicardia, o me da bradicardia. ¿Por qué? Porque la vía olfatoria se comunica con el componente insular. Y al final, esa vía olfatoria también se comunica con el área órbito-frontal, o la circunvolución órbito-frontal.
¿Y qué yo voy a tener al final? Información frontal, información de desinhibición, feliz con esta comida. Hoy llegó con el hambre que tenía. Tenía hambre por el área hipocampal. Y luego viene toda la desinhibición que tiene que llegar a la corteza del lóbulo frontal como tal. ¿Ok? Entonces, la vía olfatoria no solamente es oler, sino que involucra toda una red que tiene que ver con la corteza, el mismo bulbo olfatorio, la corteza entorrinal, la amígdala, el hipocampo, el tálamo, la ínsula y la corteza órbitofrontal. Muy bien. ¿Entendieron la vía acústica? Perdón, la vía olfatoria, que no es algo tan no complejo, pero es algo interesante, ¿no? Bonito. No crean que nada más que usted olió por acá. ¿Quién hizo consciente el olor? ¿Quién fue la estructura que hizo consciente el olor? La región frontal es la que al final hace consciente el olor. Tiene que llegar a esa vía final, a la región frontal. ¿Okay? ¿Quién moduló la emoción del olor? El hipocampo. ¿Okay? ¿Quién reconoció el olor? ¿Quién es el que tiene el potencial de reconocer el olor? La parte amigdalina y la corteza entorrinal, porque es parte del hipocampo. ¿Ok? Esa reconoció, o sea, tiene memoria de reconocimiento de olor. Si no, usted no va a reconocer que está llegando el esposo o la esposa. Para eso yo tengo que tener reconocimiento de olor. ¿Ok? Tanto frontalmente como hipocámpicamente. ¿Ok? Y el hipotálamo es la que me va a dar la respuesta de afecto de ese olor, ya sea desagradable, ya sea hambre o muchos otros estímulos, me lo va a poder conectar solamente el olor de esa persona. ¿Ok? O el olor de esa comida. Muy bien. ¿Y por qué yo puedo tener una epilepsia? Y tengo totalmente una epilepsia en estas regiones mesiales temporales y tengo crisis uncinadas. ¿Qué son crisis uncinadas? Trastornos epilépticos de la olfacción. ¿Por qué? Porque son estructuras que tienen que ver con la olfacción, que tienen que ver con que aquí haya neuronas totalmente despolarizadas, epileptiformes, y mis crisis son crisis uncinadas. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con una translocación o una alteración del olor de la vía. ¿Por qué? Porque está totalmente anormalmente despolarizadas estos núcleos que están acá. Todas estas cosas que están acá son relevos nucleares. Este es un relevo, este es otro, este otro, este otro, este otro, este otro, y acá al final, ¿verdad? En la corteza orbitofrontal es el último relevo de esa vía olfatoria. A ver, pregunta, son exactamente las 7. ¿Ya tienen una clase ahorita? ¿Eh? Sí, doctor, microbiología. ¿Preguntas? ¿Entendieron? Doctor, Dime, Carlos. yo tengo una pregunta. Con respecto a la vía visual, cuando se tiene una afectación de la corteza visual primaria, ¿por qué se respeta la mácula? ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo de que se respete la mácula en una afectación de la corteza visual primaria? Es por las características de esa misma zona, ¿verdad? Esa zona es más rica en estímulo visual, ¿ok? O sea, al ser, y se va a respetar si no está totalmente infartada, ¿ok? Pero es porque es una zona más rica en el estímulo visual, ¿ok?
y que va a llegar al final para que la mácula tenga esa visión y puedas tener visión de color en el medio, en el centro. Pero es un concepto de conglomerado neuronal, que es lo que explica esa característica típica de una lesión, de una hemianopsia homónima cortical, de una hemianopsia homónima de un ganglio geniculado lateral. ¿Ok? Es por una riqueza de fibras allí en una zona que llega a la corteza. Gracias, doctor. A ver, ¿preguntas? ¿Todo clarito para el parcial? Nos falta una clase, ¿no? Sí, doctor. Bueno, nos ponemos de acuerdo con la clase con Carlos. Vayan a la clase de micro, que le vaya bien en la clase de micro. Un montón de bichos raros allá. ¿Ok? Bueno, saludos. Sí, gracias. Saludos. Hasta luego.